Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es tu canal Tu Mundo Celestial y yo soy Marta Vázquez. En esta ocasión compartiéndote un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, la era de Acuario, porque es un tema del que estamos hablando mucho por lo que representa para nosotros, nuestra nueva etapa evolutiva o de crecimiento y que representa una enorme ventana para lo que nos viene como humanidad en sus próximos 2100 años aproximadamente, que es lo que se calcula que dura cada era, y que gracias a los grandes maestros espirituales, estudiosos de la física cuántica, de la metafísica, de la astrología, que es el enfoque que le vamos a dar en esta ocasión, y de tantos ciencias que ahora se unen, ciencia y espiritualidad, para prepararnos a la humanidad para este nuevo cambio eh, en, nuestro, en nuestro crecimiento evolutivo, y que no es para menos porque representa un cambio enorme de lo que éramos en nuestras eras que dejamos y lo que seremos ahora y haremos y lograremos ahora con este nuevo cambio, que si bien nos representa mucho estrés y mucha preocupación porque ante la duda de no saber qué es, ahora con mayor importancia será relevante estar abiertos a toda esta información que nos pueda ayudar para transitarlo con más facilidad. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué es la era de Acuario? Es la nueva etapa en el crecimiento evolutivo del ser humano. Déjenme, me hago chiquita, más chiquita para permitir ver bien la diapositiva. Visto desde la astrología y que comprende que un periodo de aproximadamente 2100 años que iniciamos en diciembre del 2012 y que concluye aproximadamente al año 4100 después de Cristo. Y su principal característica es que tu conciencia del yo regresa a su naturaleza original. Es decir, que los seres humanos ahora tomaremos conciencia de uno mismo. Y una frase muy precisa para definir esa conciencia de uno mismo es la de Rudolf Steiner, que nos dice que cada ser humano alberga en su interior un hombre superior distinto del que podríamos llamar hombre ordinario. Este hombre superior permanece oculto hasta que es despertado, y cada ser humano puede despertar por sí mismo este ser superior dentro de él. Es decir, que lo principal que nos ayudará a avanzar esta nueva etapa es autodescubrir esa esencia divina que somos cada uno de nosotros y lo que representa para nuestro avance en la vida, nuestro logro en la vida. La astrología es la ciencia que estudia la naturaleza de las influencias que ejercen los cuerpos cósmicos, Sol, Luna, planetas, estrellas, sobre la experiencia humana, consigo misma, con su entorno y con el cosmos en sí. Es decir, esta ciencia nos informa de qué relación existe el cosmos con nosotros mismos y no verlos como algo separado, que complementado con otras ciencias nos damos cuenta que todos somos uno, que nada está separado de nadie, y que y cómo avanzar en esta relación. Por lo tanto, la experiencia humana la identificaremos en esta nueva etapa como parte de la creación de cada uno de nosotros como seres divinos, como partes de la fuente de la creación del todo lo que es, y que la forma como creamos nuestras experiencias es que los seres humanos, nuestros cuerpos generan ondas de acuerdo a nuestro carácter y personalidad, las cuales pueden ser sonoras cuando hablamos o cantamos o emitimos sonidos, u otras ondas más sutiles como las emocionales,
las de nuestros pensamientos o las etéricas, las cuales pueden producir un efecto sobre quienes nos rodean si están sintonizados con ellas. De ahí que haya atracción o gusto por diferente tipo de sintonizaciones, de acuerdo al gusto o preferencia de cada persona. Explicado de otra manera, podemos decir que nuestras experiencias, la calidad de nuestras experiencias se generan de acuerdo a la calidad de nuestras emociones. Cuando emitimos emociones de alegría, amor, felicidad, fe, confianza, esperanza, emociones positivas, tendremos experiencias de bienestar y salud. Cuando emitimos emociones de enojo, ira, tristeza, desamor, odio, estas emociones y sentimientos estarán generando experiencias desagradables o de enfermedad. Y que esas emociones son generadas por nuestros pensamientos. Perdón, se me anda adelantando. De acuerdo a la calidad de esos pensamientos, si son pensamientos positivos o si son pensamientos negativos, y que estos son generados por nuestras creencias. También, qué tipo de creencias que en general no son malas ni no son buenas. Se dice que son positivas o son negativas para poder identificar qué es lo que requerimos cambiar y qué es el proceso que como humanidad estaremos avanzando para poder crearnos experiencias más satisfactorias. Y para esto, bueno, una forma también de identificarlo es que si somos alegres, irradiaremos alegría a quienes nos rodean. Si somos amables, irradiaremos amabilidad. Si somos iracundos, irradiaremos ira. La naturaleza del cosmos, los planetas y las lunas dependen de la naturaleza de los seres que trabajan en esos cuerpos cósmicos para estimular y ejercer su acción sobre la experiencia humana. Es decir, que como seres humanos ahora identificamos que, el cosmos, los seres, los planetas, el Sol, la Luna, están habitados por seres vivos y son seres vivos igual que la Tierra, igual que nosotros, y que envían sus energías para ayudarnos al logro de nuestros objetivos. Y en este cuadro se ejemplifica de qué manera estos cuerpos cósmicos celestes actúan, qué tipo de cualidades estimulan que se formen o se desarrollen en el ser humano. El Sol estimula en el ser humano la cualidad de la independencia a que la desarrolle, el empleo del poder de la voluntad. La Luna, la memoria y la imaginación. Mercurio estimula el pensamiento lógico y la expresión propia. Venus estimula la armonía, belleza y amor personal. Marte, el deseo. Júpiter, la devoción y la generosidad. Saturno, entrega de uno mismo, retrospección, previsión y persistencia. Urano estará actuando de gran medida en esta era, estimulando la superación, el altruismo, la exploración, la independencia y la creatividad. Neptuno, la intuición, y Plutón, la regeneración, el perdón y la reforma. Así como los ángulos de los rayos determinan qué estación del año se presentarán en la Tierra, de la misma forma los astrólogos vieron cómo los ángulos de los rayos de los planetas llegan a la Tierra y de qué forma influirán en la humanidad. Para ello, visto desde la Tierra, en el cielo está dividido en 12 secciones llamadas casas, mientras que en el camino recorrido por el Sol se divide en 12 secciones llamadas signos del zodiaco. Sin pretender volvernos unos expertos de la astrología, pero sí con el propósito de tener una idea general de cómo actúan en algunos aspectos o en muchos aspectos
o en todos los aspectos, los astros de manera individual en cada ser humano, de acuerdo a su fecha de nacimiento y su signo del zodiaco, y de manera general. Por lo tanto, ellos han identificado, los astrólogos, que de acuerdo al número de casa se actúa en un aspecto o área de la vida del ser humano. La casa número 1 sobre la personalidad, la 2 sobre posesiones materiales, 3 mente concreta, hogar, liderazgo, servicio, asociación, deseos, mente abstracta, fama, amigos, aislamientos, de manera respectiva de acuerdo al número de casa. En cuanto al signo del zodiaco, los rayos de los planetas enfocan, enfocan su atención en alguna parte del cuerpo de acuerdo al signo del zodiaco. Es decir, que de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada persona, por las experiencias que requiere vivir o que pactó vivir antes de nacer, de acuerdo al signo del zodiaco, por ejemplo, las personas que nacieron bajo el signo de Aries, se dice que los rayos de los planetas enfocan su atención en la parte superior de la cabeza, que es un signo fuego, de acuerdo a cómo lo explican ellos, porque enfocan la conciencia en la vitalidad y se dice que es cardinal porque estimulan la actividad del cuerpo físico. Para los signos fijos, porque enfocan su atención o su evolución, se pretende enfocar o estimular la naturaleza emocional. En cuanto a los signos comunes, porque se pretende o se estimula la investigación a través de la mente. Esa es una manera general que los especialistas en astrología nos lo dicen todo el tiempo. La astrología nos dice que la evolución del ser humano persigue dos objetivos principales. Uno, ser completamente capaces de responder a los estímulos de todos los planetas y estrellas, ya que nuestras energías vienen de ellos. Es decir, que en la capacidad de nosotros para recibir esas energías estarán disponibles para nosotros, ya que con frecuencia los seres humanos nos enfocamos o eh, mm, prestamos demasiada atención o nos distraemos mucho en algún conflicto personal o ajeno y no estamos abiertos a recibir la energía que nos permite avanzar sobre el logro de nuestros objetivos y metas. El otro objetivo de la evolución del ser humano consiste en tener control consciente sobre qué energías usaremos y cómo usarlas, ya que tener energía necesaria para hacer algo no significa que sea apropiado hacerlo. Por lo tanto, esos serán nuestros objetivos, estar identificando en qué emplearemos nuestras energías y cuáles, de qué manera y cuáles no en nuestro progreso, que claro que ya que no todas las energías se combinan armoniosamente, sí tenemos que prestar atención porque cuando nos sentimos muy elevados en nuestras energías, con frecuencia hacemos mal uso de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento y a veces no obtenemos precisamente el resultado que hubiéramos querido, por lo cual necesitaremos aprender cuándo y cómo emplear las energías disponibles. Y qué energías simplemente dejarlas pasar, como en el caso de energías muy negativas, muy densas, que no nos generan crecimiento, simplemente tomar la experiencia, el conocimiento y dejarlas pasar a través nuestro. La influencia de la naturaleza del cosmos sobre el ser humano también está relacionada por los diferentes ciclos de vida y lo que caracteriza a cada ciclo.
al día, la noche, las estaciones del año, los equinoccios de primavera, de invierno, solsticios, etcétera, los ciclos dentro de estos ciclos, ya que el cosmos, las estrellas, el sol, la luna, este, al relacionarse con la Tierra y la Tierra hacer sus movimientos de rotación sobre su eje, mostrando sus diferentes partes hacia el sol para experimentar el día o la noche y en lo sucesivo los diferentes ciclos, em, el hombre aprovecha las características de esos ciclos para la producción de sus alimentos, de sus servicios, eh, de aprovechar cada ciclo de acuerdo a la temperatura, a la iluminación del día o a la oscuridad de la noche, al calor, la temperatura, a las estaciones del año, cuáles son propicias para cada actividad de acuerdo a cada estación del año, y el cosmos es la manera como también está presente, desde luego, influyendo sobre la experiencia humana. Este es un cuadro de las tres eras que nos precedieron a la actual, nada más para tener una breve referencia. Eh, la era de Tauro se desarrolló del año 3700 antes de Cristo al año 1600 antes de Cristo aproximadamente, cuando los equinoccios de primavera se posaron sobre la constelación de Tauro de acuerdo al movimiento de nutación de rotación de la Tierra. Em, en esta era se destacó porque pues muchas religiones desarrollaron la adoración al toro. Posteriormente le siguió la era de Aries del año 1600 Cristo al año 428 después de Cristo, es decir, cuando vino Jesús a la tierra y 560 años aproximadamente antes, Siddhartha Gautama, Buda, dos grandes maestros espirituales que vinieron a dejarnos muchas de sus enseñanzas para el avance de la humanidad. Posteriormente siguió Piscis del año 498 después de Cristo al año 2012 después de Cristo sobre la constelación de Piscis, donde continuamos con ese conocimiento de esos maestros y otros que surgieron. Posteriormente estamos cursando ya la era de Acuario que iniciamos en diciembre del 2012 y que se calcula que la estaremos viviendo hasta el año 4100 después de Cristo, sobre la constelación de Acuario. Y aun cuando ya comenzamos esta era, por encontrarnos en un periodo de transición entre la era que dejamos de Piscis y lo que representaba y la información y conocimiento que teníamos en esa era y lo que representa esta nueva era, es que ahorita estamos en ese periodo de transición que todavía requerimos trascender mucha información y que ejemplificándolo, comparándolo brevemente, podríamos representarlo como cuando en una experiencia de vida pasamos de una etapa a otra. Cuando somos niños, dejamos de ser niños y pasamos a adolescentes o de adolescentes a ser adultos. Cada una de las etapas eh, tenemos un periodo breve en donde nos cuesta dejar lo que representaba esa etapa em, y las responsabilidades que representan. De esta misma manera, representa una diferencia enorme en comparación con esos ciclos, pero nada más para compararlo, porque realmente eh, requerimos mucho trabajo con nosotros mismos para avanzar en ese proceso, en esta nueva etapa. Y en este cuadro vamos a hacer una comparación entre lo que representaba la era de Piscis, lo que era y lo que se espera que vivamos ahora para quienes deseen integrarse a esta nueva era de Acuario, ya que habrá personas que sencillamente prefieran continuar viviendo
con la información, con las experiencias que les propicia Piscis, tal vez consciente o tal vez otras veces no, pero esto será parte de nuestro libre albedrío de cada ser humano. En la era de Piscis se estimulaba el respeto por la humanidad, es decir, se nos pedía, de acuerdo a la etapa que estábamos viviendo, que había que respetar toda forma de autoridad. Por lo tanto, lo que pensábamos, decíamos, hacíamos, no éramos libres de hacerlo porque nos hacíamos mucho daño unos a otros. En los inicios, em, por lo tanto, teníamos que obedecer lo que nuestros padres decían en casa, los maestros en la escuela, las religiones, nuestros líderes y nuestros jefes en nuestras dependencias o trabajos. Se nos exigía que obedeciéramos las normas establecidas. En la era de Acuario, poco antes de iniciarla y ya una vez iniciada, y lo estaremos desarrollando cada vez más, los seres humanos estamos sintiendo y estaremos sintiendo un imperioso deseo por romper con la tradición, con la norma autoritaria, de ejercer libremente nuestra propia iniciativa, ya que justamente estuvimos viendo la manera como la autoridad estaba imperando sobre nosotros y al nosotros comenzar a identificar que tal vez tenemos formas más fáciles de lograr los mismos objetivos o mejores objetivos, es que estaremos teniendo este deseo de romper con la norma autoritaria y ejercer nuestra iniciativa. En la era de Piscis, las autoridades pueden conseguir su puesto por herencia, como en el caso de los reyes y principados, o en los casos de individuos que se decía que nacían con buena cuna. También se podía conseguir la autoridad por el empleo del poder físico, como era el caso de los líderes militares y dictadores. O bien se podía tener la autoridad por dispensación divina, como en el caso de los sacerdotes y los clérigos. Por la parte de la era de Acuario, se estará estimulando la independencia y la superación personal. Se estimularán nuevas ideas para la propia creatividad y la investigación científica. Los seres humanos comenzaremos a trabajar más en el autoconocimiento, en el autodescubrimiento, para identificar cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros talentos para implementar y difundir las cosas que nos hacen felices y las cuales podemos desarrollar con más, con ese talento, ideas y creatividad para el mejoramiento de la vida. Y desde luego estaremos apoyándonos en la investigación. En la era de Piscis, las tradiciones y las costumbres también se tomaban como guías de conducta. Es decir, que la autoridad pedía que siguiéramos ciertos patrones, ciertas conductas, tradiciones para pertenecer a los grupos y nosotros teníamos esa necesidad de ser aceptados y pertenecer y por lo tanto era como nos movíamos más. En la era de Acuario, los seres humanos comenzaremos a superar la incomprensión hacia gentes de otros grupos, religiones, razas, naciones, y se desarrollará el amor universal, ya que conforme vayamos conociendo, identificándonos y conociéndonos a nosotros mismos, eh, es que nos será más fácil aceptar y comprender otras formas de pensar, otras formas de conducirse y aceptar sus propias debilidades y fortalezas en base al propio autoconocimiento. En la era de Piscis, el sentimiento de valía
de aprobación y de amor de las personas viene del exterior. Es decir, las personas considerábamos que valíamos si los demás estaban de acuerdo, si los demás nos amaban, si los demás nos aprobaban nuestras conductas y nuestros comportamientos. Si no, nos sentíamos fuera de aceptación o de los grupos. En la era de Acuario, la comprensión de la causa-efecto será la medida que implementaremos para autocontrol, para definir de acuerdo a cómo pensamos, a cómo nos conducimos, a cómo sentimos nuestros sentimientos y emociones y los resultados que obtengamos. Esto será nuestra medida de autocontrol. Estaremos identificando la causa y el efecto para poder definir qué sí es bueno para nosotros y qué no, qué sí nos gusta, qué no nos gusta, el poder de la elección. En la era de Piscis se da gran importancia a relacionarse con personalidades relevantes y de prestigio, ya que eso representaba para las personas como avanzar o ser reconocidas o ser aceptadas o poder integrarse a ciertos ámbitos. En la era de Acuario lo que contará no será con quién se relaciona una persona, sino lo que una persona puede hacer por sí misma. Y esto dependerá de la autovaloración, autorreconocimiento, autoestudio, por lo que los seres humanos estamos haciendo ya y lo seguiremos fomentando en nosotros mismos y en los demás, en la autoestima, el amor a uno mismo, precisamente para llegar a esa autovaloración y autorreconocimiento. En la era de Piscis es importante el árbol genealógico. Para que una persona pudiera ser aceptada o reconocida, se le preguntaba su apellido para ver si era de una familia de alto clero o reconocida o importante. Y mientras que en la era de Acuario, las habilidades personales, el aprendizaje, el calibre se tendrá en gran estima y valor. Es decir, las personas destacarán por lo que sean capaces de demostrar que pueden hacer, sus habilidades personales y su desarrollo. En la era de Piscis se invita a eventos de alta sociedad o a relacionarse con la realeza o autoridad reconocida para ser objeto de admiración y de envidia. Es decir, se llegó a ese estado en donde había la necesidad de pertenecer y para pertenecer había que necesidad de ser reconocidas y de integrarse a asociarse con, con realeza o autoridades. En la era de Acuario, la gente obtendrá su estima, su valor, mediante la autoaprobación, mediante la autovaloración, serán conscientes de su propia divinidad, que eso representará su enorme cambio. Mientras una persona más identifique su valor, su divinidad, establecerán sus propias metas y su propio autodesarrollo y servicio. ¿Cómo se desarrollarán? ¿Cómo se envolverán? ¿Qué tipo de servicio otorgarán a la humanidad? En la era de Piscis, la gente se inclina ante el poder, se da valor al cómo te ves, cuánto tienes, qué haces, quiénes son tus relaciones, etcétera, porque eran las leyes de la autoridad. Eso daba valor a una persona. En la era de Acuario se espera que cada persona se juzgará a sí mismo y se alabará o criticará según lo merezcan sus propios actos. Las personas irán identificando qué resultados obtienen en base
a sus propios acciones, y eso es lo que se autojuzgarán o se estarán estimulando para su propio crecimiento. En la era de Piscis se da gran valor a la seguridad y a las comodidades, porque eso daba prestigio para las personas y porque ese era el objetivo de la humanidad, alcanzar esos logros. En la era de Acuario, el espíritu de indagación, el valor, el coraje serán la aspiración común. Aunque para lograr esto a veces haya que sacrificar la comodidad y la seguridad, porque esto generará mayor satisfacción de ver qué potencialidad tiene cada persona, de ir viendo sus propios logros y sus propias capacidades para poder ir avanzando en su propio camino. Las diferentes eras pueden ser comparadas como en los cursos de una escuela. Así como existen ciertas cosas que los estudiantes deben aprender en cada curso, en cada era existen ciertas cosas que la humanidad requiere aprender. Muchos aprenden inconscientemente, mas al ignorar su meta, vagan y pierden muchos pasos o dan muchos pasos de manera innecesaria. Si por el contrario estudiamos el plan de la evolución tal como lo enseñan las estrellas, entonces podremos conocer las lecciones que deberíamos estar aprendiendo y movernos directamente y con seguridad hacia la meta sin desperdiciar esfuerzos. Esto de repente o en esta etapa de transición que nos encontramos, de repente sí parece difícil, que a lo mejor no podemos, pero estaremos identificando que no necesitas leyes para aprender a vivir. Tu conciencia divina es la única ley cósmica que te guiará por el camino correcto. La influencia de Acuario estimula la conciencia de uno mismo. Es decir, que en esta era de Acuario comenzaremos a identificar que mientras que en la era que dejamos teníamos muy poca información porque era lo que nuestras leyes o nuestras autoridades permitían que podíamos conocer, en esta era en donde nos abremos y que se abren las puertas de la sabiduría, ahora tenemos tanta información que no sabemos por dónde comenzar. Sin embargo, cada uno comenzamos a identificar que como seres divinos, como seres humanos divinos, viviendo una experiencia humana, estamos lo que buscamos, la vida no lo muestra. Por lo tanto, para poder avanzar en este camino, ahora nos vemos y nos seguiremos viendo y estaremos viendo otras personas haciendo afirmaciones del tipo, como se dice aquí, yo soy hijo de Dios, yo soy valioso y tengo potencial, puedo hacer cualquier cosa si trabajo el tiempo necesario con la dedicación suficiente, puedo pensar por mí mismo y tomar decisiones, puedo crearme una vida excepcional. Es decir, esa y mil afirmaciones que estaremos afirmando para poder trascender la información que teníamos en nuestro subconsciente del pasado. Por lo tanto, aquí te sugiero estas pautas que te ayudarán si deseas incorporar los valores acuarianos lo antes posible. Como comentaba antes, teníamos tanta información y ahora esto puede ser una base que nos puede facilitar el camino hacia todo lo que requeríamos aprender. Y la primera sugerencia es: deja de valorar a las personas solo porque tienen antepasados famosos, relaciones importantes, riqueza o popularidad. Más bien, valóralas por lo que realmente son por sí mismas, que esto desde luego es una decisión personal. Cada persona decide cómo conducirse
en, en este tiempo o en el tiempo que sea, porque es nuestro libre albedrío, pero eso es una sugerencia. 2. Respeta y aplaude los logros personales, el valor que aportan y su creatividad, porque lo que estaremos identificando que lo que admiramos en las demás personas yace también en nosotros y lo estimulamos. 3. No juzgues ni critiques las acciones de otros, porque cada persona tiene su proceso de vida, su proceso de cambio, y cada persona decide en función de lo que puede y de lo que cree y de lo que siente, en qué momento cambiar una actitud o un comportamiento o ciertas creencias. Darles en la medida que aceptamos a los demás o respetamos a los demás, también seremos respetados. 4. Despréndete de la necesidad de recibir aprobación de los demás, ya que las personas eh, nos aprueban o dan sus puntos de vista sobre nuestras ideas, pensamientos en función de lo que ellos creen. Requerimos movernos en función de lo que nosotros sentimos, pensamos y creemos, aun que pensemos que nos podemos equivocar, porque en realidad no hay errores, son crecimiento, porque nos darán experiencia para tomar mejores decisiones conforme vamos avanzando, porque estamos avanzando también en nuestra intuición y en nuestro autoconocimiento. 5. Conviértete tú mismo en tu propia fuente de alegría, amor, paz y felicidad. En la medida en la que veamos los resultados y cómo avanzamos con más facilidad desde los sentimientos y emociones de amor, es que estaremos viendo que el camino es más fácil o que tenemos mejores resultados, aun cuando en ocasiones eh, eh, mm, tengamos ciertas resistencias que iremos trascendiendo poco a poco. Reconoce tu divinidad. En la medida que te reconozcas como ese ser divino, en esa medida estarás viendo cómo no estás solo, cómo nadie está solo, cómo todos somos guiados y todos estamos acompañados todo el tiempo. 7. Despierta una conciencia ecológica de respeto por los otros seres que habitan en el planeta, plantas, animales y otros seres que en esta hermosa era que estamos comenzando vamos a empezar a conocer y que ya mucha gente está descubriendo. Y que en la medida que respetemos a otros seres, independientemente de cómo sean, que son diferentes a nosotros, estaremos viendo que lo que damos, recibimos. Si damos amor, recibiremos amor. Si damos respeto, lo recibiremos. 8, porque son leyes universales. 8, que sea tu conciencia de amor la única ley, norma y guía que necesitas para habitar este planeta. Y eso nos lo darán nuestros propios sentimientos y emociones. Son los que nos van a avisar en qué dirección movernos. Esto es todo por este momento. Espero que este tema te haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Y nos vemos en el próximo tema, que es la segunda parte de esta era de Acuario, que estás cordialmente invitado y espero contar con tu presencia. Muchas gracias. Bendiciones.